Le quiero invitar a abrir su Biblia para dar lectura a la palabra de Dios. Para esta tarde está ubicada en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Esto es en el Antiguo Testamento. Después de los Salmos, ¿cierto? Vienen los Proverbios y después viene Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Si la hemos encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer algunos versículos un poco saltados. En el nombre del Señor. Dice el versículo 1: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ahora nos saltamos al versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es la lectura, que el Señor añada bendición a ella. Y ahora que el Señor nos bendiga a todos para poder conversar algunos minutos de la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, el libro de Eclesiastés, un libro llamado poético, usted mismo lo vio o lo oyó ahora cuando leímos este capítulo. Es un libro que está escrito con una letra bien bonita, ¿cierto? Está como bien, es un libro poético, así como también lo es los salmos, los cantares, ¿cierto? Los proverbios. Este libro también está escrito de esa forma. Y lo que acabamos de leer es una reflexión de un hombre al final de sus días, es decir, cuando se está acercando la muerte. Que el Señor nos ayude. Muchos de nosotros vemos muy lejana la muerte, ¿cierto? Sobre todo los que somos un poco más jóvenes, y con mayor razón los que son del cuerpo de juventud oficialmente, ¿cierto? Los más jovencitos de nuestra iglesia, todavía mucho más lejos ven la muerte. Pero si hay algo cierto en un hombre o una mujer que nace cuando llega al mundo, es que ese hombre, esa mujer, o ese bebé en esos días, va a morir. Eso es lo único cierto que se sabe de una persona cuando llega al mundo. No se sabe si va a ser bueno, si va a ser malo, si va a ser creyente, si va a ser obediente, si va a ser un profesional, si va a ser bueno para el trabajo, si va a ser un Mateo en el colegio. Nadie sabe eso. Ni siquiera sabe cuánto va a poder vivir, cuántos años van a ser sus días, su vida. Solamente sabemos de esa persona que algún día va a morir, ¿cierto? Va a tener que llegar el final de su vida. Que el Señor nos ayude. Para algunos la vida y esos años van a ser más largos y a otros más cortos. Pero todos tendremos que pasar por ese trance. Que el Señor nos ayude. Lo importante de
de eso es llegar a esos últimos días o a la muerte con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Que el Señor nos ayude. Entrando ya más en detalle en lo que es este libro, Eclesiastés fue escrito por Salomón, ¿cierto? El rey Salomón. Y como usted ya conoce la historia de él fue rey, ¿cierto? En Israel. Y él era muy joven cuando llegó al trono, llegó sucediendo a su padre, ¿cierto? David. Y él pidió para poder reinar correctamente sabiduría, ¿cierto? No pidió riqueza, no pidió poder, no pidió otras cosas, sino que pidió sabiduría para poder gobernar y reinar en Israel rectamente. Que el Señor nos ayude. Y así como su petición fue así tan honesta y tan simple, ¿cierto? Así le fue concedido. Dios le dio a él una sabiduría incomparable. Se le reconoce como el hombre más sabio, o si no, uno de los más sabios de la historia. Y sin embargo, él llega a esta etapa de su vida, a sus últimos años, cuando ve que la muerte se acerca, cuando ve que está viviendo sus últimos días, y hace una reflexión súper profunda. Todo lo que él vivió, todo lo que él pudo hacer en su vida, él llega a una conclusión y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, o sea, él, todo es vanidad. Que el Señor nos ayude. Y si estudiamos un poco en la vida de este rey, Salomón, fue un gran constructor, ¿cierto? Porque en su reinado, por fin, Israel pudo tener un templo, ¿cierto? De adoración a Dios. No sé si recuerdan la última vez que me tocó también compartir la palabra, hablábamos sobre el arca, ¿cierto? El arca que le fue dada a el pueblo de Dios, a Israel, y que significaba significaba la presencia misma de Dios, y era algo muy preciado para el pueblo de Israel, esa arca, el arca del pacto que Dios le había dado a su pueblo. Pero ellos no tenían un lugar donde dejar esa arca. Mucho tiempo la llevaron, la trasladaron, y finalmente la dejaron en un tabernáculo, ¿cierto? Que era una tienda. Pero Salomón, en su reinado, construyó un gran templo, un magnífico templo, y ese fue el lugar definitivo para esa arca. Imagínense, un logro pero increíble para el pueblo de Dios, que por siglos llevó esa arca. Finalmente esa arca tuvo su lugar fijo. Que el Señor nos ayude. Así que estos grandes logros y muchos más tuvo este rey Salomón, y gracias a su sabiduría también construyó muchos otros templos, muchos otros palacios, gobernó muy bien su pueblo, hasta cierto punto, en que se empezó a desviar de la enseñanza de Dios. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor que en el libro de Reyes, donde está contada su historia, ¿cierto? Ahí dice que tuvo muchas esposas, ¿cierto? Usted más o menos ya sabe esa parte de la palabra. Y esas esposas no eran precisamente mujeres de Dios, no eran mujeres del pueblo de Dios, sino que eran mujeres extranjeras, mujeres paganas, mujeres que servían a otros dioses y que estaban dadas a la idolatría. Que el Señor nos ayude. Y eso hizo que el corazón de Salomón se desviara de los caminos de Dios, por llamarlo así, y toda esa
ese encargo que su padre David le dio cuando le entregó el trono, cuando le delegó su reinado, todo ese encargo, todos esos consejos, Salomón los olvidó. Que el Señor nos ayude. Y empezó a declinar su corazón hacia otros dioses a causa de esas mujeres. Y eso obviamente fue ante los ojos de Dios un mal visto, y Dios se enojó contra Salomón. Que el Señor nos ayude. Imagínense un Dios que, un rey que todo lo tiene, ¿cierto? Porque un rey por naturaleza es poderoso, ¿cierto? Es rico, y una persona que puede tenerlo todo en la vida, qué fácil es también desviarse de la enseñanza y desobedecer a Dios. Que el Señor nos ayude. Y esto es lo que pasó con Salomón. Él, a pesar de tener toda esa sabiduría que le fue dada, él con esa sabiduría no pudo mantenerse recto en los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude en la enseñanza que le había dado su padre y en todo lo que él debió haber hecho y que finalmente descuidó. Que el Señor nos ayude. Nosotros como hijos de Dios tenemos un legado muchas veces de nuestros padres, ¿cierto? Porque de nuestros padres muchos hemos heredado este evangelio, otros han llegado después, pero tenemos algo que cuidar. Nosotros decimos que este evangelio es un tesoro, ¿cierto? Amén, muchas veces hemos dicho eso, pero ¿lo cuidamos como un tesoro? ¿Cuidamos este evangelio santo como un tesoro? Que el Señor nos ayude. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Él descuidó este tesoro que se le había dado a él, y fue en pos de otros dioses, lo cual lo hizo decaer. Que el Señor nos ayude. Aquí tengo algunos versículos del capítulo 11 de Primera de Reyes que dicen: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Imagínense, empezó a levantar altares a otros dioses. Que el Señor nos ayude. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Que el Señor nos ayude. 2 veces se le había aparecido Dios, Jehová, a Salomón para advertirle, para corregirle, para que enmendara su camino, pero Salomón no tomó en cuenta este llamado de atención de Dios, de Jehová, y siguió en lo malo. Que el Señor nos ayude. Muchas veces nosotros también, así como este rey, descuidamos lo que se nos ha dado, que es este evangelio. ¿Y cómo es la forma de descuidarlo? ¿Cierto? Perder la santidad, porque como iglesia y como creyente y como cristiano estamos llamados a ser santos, es decir, apartados para Dios, ¿cierto? Y muchas veces dejamos que otras cosas sean más importantes que Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Y así nos vamos deslizando, y así vamos declinando, y así vamos inclinando nuestro corazón a otras cosas que son aborrecidas por Dios. Que el Señor nos ayude. Y al final perdemos el tiempo y se nos va la vida, así como se le fue la vida a Salomón, en puras cosas que no aprovechan. Que el Señor nos ayude, para que nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, podamos dedicarlos a Dios,
Que el Señor nos ayude. Muchas veces tenemos nosotros un talento, ¿cierto? Quizás alguno tenga algún talento para la música, algún talento artístico, ¿cierto? O sea muy inteligente o muy capo para ciertas cosas, ¿cierto? Pero muchas veces esos dones o esos talentos los ocupamos para otras cosas y no para el beneficio de la obra de Dios. Que el Señor nos ayude. Y todo, al final, lo que hizo Salomón, los grandes templos, los grandes palacios que hizo, y este templo para Jehová, todo eso al final no tuvo ni un provecho para su vida, porque él llegó a la conclusión de que todo lo que hizo era vanidad. Que el Señor nos ayude. Un consejo, gran consejo para nosotros, porque las cosas que podamos por misericordia hacer, ojalá la hagamos con un sentido provechoso para lo que es la obra del Señor. Muchas veces hacemos las cosas solamente por vanidad, y llegó a la conclusión este rey de que todo eso que había hecho era vanidad. Muchas veces nos vestimos, ¿cierto?, por vanidad. Queremos adquirir muchas cosas por vanidad, porque en eso se nos va la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Y la energía en conseguir cosas materiales muchas veces, en conseguir logros terrenales, y todo eso es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vanidad significa algo vano, algo que no tiene valor. Que el Señor nos ayude. ¿Y qué vamos a cosechar al final de nuestros días? Porque no todos vamos a llegar a ser viejos, quizás. Quizás nuestros días no van a ser de 80 o 90 años. Que el Señor nos ayude. Entonces, como no sabemos cuándo va a ser nuestro día final, cuántos van a ser nuestros años de vida, debemos ahora enmendar nuestro rumbo. Que el Señor nos ayude. Y empezar a hacer cosas por la obra de Dios que realmente tengan valor. Que el Señor nos ayude. Muchas veces los predicadores predicamos por ser vistos, ¿cierto? Por ser reconocidos. Que el Señor nos ayude. En vez de predicar para poder bendecir al pueblo, para pidiendo misericordia al Señor, muchas veces los coristas tocan por vanidad, por ser vistos. Y que el Señor tenga de todos nosotros misericordia, porque todos estamos en esta tierra, y esta tierra todo es apariencia, todo es vanidad. Que el Señor nos ayude. Tener un auto, ¿cierto?, mejor que el otro, tener una casa más grande que el otro, tener quizá una carrera, un estudio mejor que el otro, y en todo, y como le digo, muchas veces se nos va la vida en eso, en competir y en acumular y en hacer cosas que finalmente no van a tener ningún valor. Todos vamos a llegar a viejos, todos vamos a llegar al final de nuestros días. ¿Y cuál va a ser nuestra conclusión? Que el Señor nos ayude. ¿Hemos hecho algo provechoso? ¿Hemos trabajado para la obra de Dios? ¿Me he ganado algún alma? ¿He sido instrumento para que otro llegue al conocimiento del Evangelio? Que el Señor nos ayude. ¿He ayudado al que lo necesita? ¿He dado alguna palabra de consejo para algún necesitado? ¿He llevado un vaso de agua? ¿He llevado un pan para un hambriento? ¿Un abrigo para cubrir a algún menesteroso? Que el Señor nos ayude. Muchas de esas cosas quizás no las hemos hecho, y nuestra vida se nos ha ido en puras cosas vanas. Que el Señor nos ayude. Pero es hora ya de que atendamos el consejo de Dios y podamos enmendar nuestro rumbo. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy es el momento para que nos acordemos de Dios, para que recordemos que no somos nada en este mundo, que somos insignificantes, que por mucho que nos pongamos esta ropa, vamos a seguir siendo insignificantes. Y si usted se compra un terno de 50.000 o de 100.000 o anda con uno regalado,
esas cosas no tienen valor. Va a llegar al final de nuestros días y lo único que va a tener valor es si obedecimos a Dios. Que el Señor nos ayude. Por eso, acordémonos de nuestro Creador ahora que podamos, porque muchas veces, y muchos han llegado a ser viejos y ya no tienen tiempo para poder hacer cosas buenas, ni para agradar a Dios, ni para hacer algo provechoso por la obra de Dios. Dice, antes de que oscurezca el sol, cuando temblarán los guardas de la casa, o sea, está haciendo alusión a las piernas, porque las piernas cuando uno llega viejo empiezan a temblar, ¿cierto? Se encorvarán los hombres fuertes son los hombros. Muchos, los viejitos, ¿usted sabe qué? Los hombros se les caen, ¿cierto? Esos son los hombres fuertes que están acá, en este versículo. Cuando cesarán las muelas, ¿cierto? Cuando se oscurecerán los que miran por las ventanas, muchos empiezan a perder la vista. Y es triste llegar a ser viejo, ¿cierto? Es triste muchas veces llegar a ser anciano porque, sobre todo en nuestra cultura occidental, no reconocemos muchas veces a nuestros ancianos. Y nuestros ancianos ocupan el último lugar, muchas veces. Pero que el Señor nos ayude a reconocer también a los que han trabajado por la obra de Dios. Tenemos nosotros un anciano frente a nuestra iglesia, nuestro pueblo llamado Iglesia Las Condes, ¿cierto? Que es nuestro pastor. Reconozcamos también el trabajo que él ha hecho por muchos años predicando para que nosotros podamos hoy día llegar y sentarnos en una banca, ¿cierto? Y poder tener también un lugar donde congregarnos, una iglesia donde poder asistir. Que el Señor nos ayude. Pero cuando llegamos a ser viejos, estas cosas pasan en el cuerpo. Que el Señor nos ayude. Y antes de eso, reconozcamos y hagamos algo provechoso por la obra de Dios. Dice, y al final dice, cuando la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, antes que eso, antes que lleguen nuestros últimos días, reconozcamos a Dios y hagamos algo provechoso por la obra de Dios. Que el Señor nos ayude. Dejemos las vanidades de lado, dejemos las cosas que no aprovechan de lado, ¿cierto? El acumular cosas materiales, el perder el tiempo muchas veces en cosas que no aprovechan, y podamos inclinar nuestro corazón a Dios, porque este rey que aquí se hace llamar el predicador en este libro, él llega a una conclusión en el versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la conclusión. Él tuvo riquezas, Salomón. Él tuvo las mujeres que quiso. Él tuvo un pueblo a sus pies, ¿cierto? Tuvo riquezas con las que pudo construir. Fue un líder militar, también ganó batallas. Tuvo todo lo que cualquier persona quisiera, porque todos nosotros queremos tener el poder, riqueza, cosas buenas en la vida. Ya, Salomón las tuvo todas. Pero ¿sabe qué no hizo? Temer a Dios. Él todas esas cosas que hizo, se fue decayendo su corazón, fue inclinándose a otros dioses, y al final no hizo lo importante, que era temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque él concluye que todo eso es el todo del hombre. O sea, ese es la mayor, es lo que mayor ganancia le aporta al hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Que el Señor nos ayude. ¿Qué cuenta vamos a dar cuando lleguemos a la presencia de Dios? Sea ahora, sea un par de años, sea en muchos años más, no sé cuándo sea. ¿Qué cuenta vamos a dar delante de Dios? Porque dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena
o sea mala. O sea, vamos a tener que dar una cuenta por todo lo que hemos hecho. Y ojalá que sean cosas buenas, ¿cierto? Por eso estamos aquí en este evangelio, estamos esforzándonos. Pero Dios nos advierte a tiempo de que cambiemos nuestro rumbo, de que podamos ser agradables y útiles en la obra de Dios, que el Señor nos ayude, que podamos dejar de lado las cosas que no aprovechan, ¿cierto? El acumular riquezas, el acumular cosas materiales, quizás perder el tiempo viendo una película, no sé, en vez de aprovecharlo leyendo la palabra. Yo también he visto películas, yo también tengo Netflix en mi celular, aquí en la tele, y también veo películas. Y muchas veces veo películas en vez de poder estar orando, ¿cierto? De poder estar leyendo una palabra, o de poder estar adorando, alabando a Dios. ¿Quién prefiere, en vez de ver una película, ponerse a orar? Sobre todo hoy día que estamos tan encerrados en nuestras casas y pasamos mucho tiempo en nuestras casas, que el Señor nos ayude. Pero ¿de qué aprovecha eso? De nada, ¿cierto? No tiene ningún aporte en nuestra vida espiritual, no nos aporta ningún crecimiento, no nos edifica, no bendecimos a nadie con eso, nada. Así que ojalá que no lleguemos a nosotros, a nuestros últimos días, a la conclusión de nuestra vida, como lo hizo Salomón. Él ya no tuvo tiempo. Él llegó siendo viejo a, a, a darse cuenta de esto. Se le fue la vida en sus riquezas, ¿cierto? Con sus mujeres, con sus otros reyes con los cuales tenía relaciones de otras naciones. Y Dios, imagínense, lo castigó a él. Pero ese castigo fue a dar a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿En qué consistió este castigo? En que el pueblo de Israel, el reino, se dividió. Él no lo vivió en su vida, sino que eso le tocó pasarlo a su hijo, al que heredó el reino. Después, cuando su hijo tomó el reino, Israel se dividió en dos, ¿cierto? Y ahí nosotros conocemos que Israel se dividió en el reino del norte y en el del sur, que eran Judá y los judíos. Que el Señor nos ayude. Entonces trae consecuencias también, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestra descendencia, el no obedecer los mandamientos de Dios y no mantenernos en el camino del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿queremos que bendición o queremos castigo? Obviamente, yo creo que todos queremos bendición, ¿cierto? Y la bendición viene por temer a Dios. Esa es la conclusión de Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que el Señor nos ayude. Nosotros estamos a tiempo. Hoy día yo veo aquí en las cámaras pura gente joven nomás. Así que hoy día que estamos jóvenes, acordémonos de nuestro Creador. Y enmendemos nuestro rumbo, ¿cierto? Nuestro camino. Volvámonos a Dios. Aprovechemos nuestro tiempo en las cosas que nos bendicen. Y no solamente vamos a recibir bendición nosotros, sino que todos los que estamos atrás, los que somos padres de familia, ¿cierto? También vamos a ver bendecida nuestra familia. Y al final vamos a llegar al final de nuestros días con una satisfacción, la de haber temido a Dios y haber sido bendecido por Él. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que ha hablado a mi vida. Hoy día justamente recibí una noticia que se ha publicado en las redes sociales, que es la partida de un pastor que yo quise mucho, el pastor Ramón Sepúlveda, que ahora estaba en Argentina, en la iglesia Centenario. Hace días atrás había dado la noticia también por las redes sociales que estaba delicado de salud, estaba internado en un hospital, y hoy día se dio la noticia de que ha partido en los brazos del Señor. Y yo meditaba en
en que la vida es así. Todos vamos a llegar a la muerte, todos vamos a llegar a desaparecer de este mundo. Pero ojalá que, como él, como este pastor que yo tanto quise, porque él fue mi pastor, mi primer pastor cuando yo era niño, en el Colón Oriente. No sé qué edad tenía exactamente, cercano a los 90 años, pero aún así, a esa edad, él estaba ahí frente a un pueblo, frente a una iglesia allá en Argentina ahora, y eso causó en mí tristeza, porque, bueno, el dolor de la partida, pero también pienso yo una satisfacción porque ha partido un hombre de Dios, ha partido un hombre que ha dedicado su vida a pastorear, a dirigir un pueblo en Chile, en Argentina, y también eso me hizo meditar en esta palabra, que cuando lleguemos a nuestros últimos días podamos decir, temí a Dios, hice algo provechoso, aproveché mi tiempo, y no en cosas vanas, sino que en cosas que prevalecen para la eternidad. Por eso doy gracias al Señor en esta tarde, y para Él que me ha dado esta oportunidad, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre.